a Jorge Acamín, el licenciado economista, presidente del Colegio Nacional de Economistas. Dicen, le agradezco mucho por este tiempo. Una situación compleja que por ahí la gente no le entiende, lo que sí la siente, porque su billetera cada vez es más liviana, a pesar de que tiene el mismo dinero que tenía, qué sé yo, hace 15 días. Correcto, buen día, César. Claro que sí, es una situación compleja que estamos viviendo. Bueno, cada vez se agudiza más y esto si no se soluciona, no se busca una forma de parar, vamos a continuar con todos estos indicadores, como ese tipo de cambio, como esa inflación, profundizándose aún más. Es lamentable todo lo que ha resumido acerca del comportamiento que tiene nuestra moneda. Y esto obviamente se da por la situación que vive el país de la caída de las reservas internacionales netas. Empezando por ahí, y dos, siempre acompañado de un problema que no se nos quiere tocar todavía. Esperemos que el próximo gobierno sí lo haga, que es el desmedido déficit fiscal que existe, ¿no? Y esto obviamente que este escenario hace una una conjugación perfecta para poder hablar de pérdida de poder adquisitivo, es decir, de inflación, ¿no? Cosas que no veíamos ya hace mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Eh, Últimamente un golpe duro ha sido el tema del aumento salarial. Según muchos empresarios todavía en este momento no se está sintiendo, pero que en realidad de aquí en adelante, desde medio año en adelante, tomando en cuenta que además se debe pagar el retroactivo, ahora sí se va a sentir en el mercado este golpe a la economía. Mira vos que justamente desde el punto de vista microeconómico, ¿qué dice la teoría? La teoría plantea de que cuando hay un incremento en los salarios, cuando hay una crecida en los salarios, no disminuye la demanda de mano de obra, disminuye la demanda de trabajo en sí. Entonces, cualquier incremento en lo que corresponde a los salarios va a tener un efecto, obviamente, sobre la demanda en sí de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que ya las empresas van a buscar menos mano de obra o va a buscar la forma de cómo ser más eficiente, inclusive haciendo algunas reestructuraciones que eso se traduce básicamente en despido, ¿no? Entonces, es peor en esta situación que estamos viviendo. El tema del incremento salarial es demasiado sensible y eso de repente el gobierno del MAS no lo han logrado entender en el transcurso de estos últimos 20 años, ¿no? Es demasiado sensible y como vos lo decís, como bueno plantean muchos colegas, es que esto se va a empezar a sentir posiblemente en el segundo semestre de este año, más que seguro, y va a ser un aditamento más a toda esta situación compleja que estamos viviendo, de inflación, de precios altos, de falta de dólares, y ahora más el tema de desempleo. Eh, Esto que te digo, obviamente, siempre nos dicen, ¿no? Ya nos asustaste, o cuando hablan los economistas, escucha que son pesimistas, dicen. No es ser pesimista, sino una lectura correcta de la realidad. Y creo, César, que no nos hemos equivocado, porque esto lo venimos nosotros anunciando ya desde hace varios años atrás. El problema que iba a traer el tema de las reservas y que estas lleguen a un punto que prácticamente actualmente tengamos solamente oro, ¿no? Y no tengamos divisas para poder ayudar justamente al desarrollo económico en el país, principalmente a las actividades que están vinculadas a lo que es las importaciones, que el mismo Estado está sufriendo, ¿no? Vos lo has dicho, y es muy interesante este análisis. Mira vos, cuando vemos cola en los surtidores, quiere decir de que están racionalizando el combustible y eso quiere decir que no hay dólares, porque los pocos dólares que el Banco Central obtiene son para pagar el servicio de deuda, por si acaso se paga todos los meses, pero hay meses complejos. Uno de esos meses complejos fue abril, otro mes que va a ser complejo, no en tanta dimensión, pero sí va a ser complejo, es julio, ¿no? Está septiembre y diciembre. Son los meses donde más dólares necesita el Banco Central para poder cubrir lo que es el servicio de deuda. Y entonces no necesita mucha ciencia, no solamente hacer una observación o observaciones para darte cuenta de que el problema de fondo siempre ha sido y va a ser hasta que no se solucione el tema de reservas internacionales netas
manejando obviamente la reserva de divisas, ¿no? Que es la que se necesita para poder pagar la importación de combustible y de otros bienes y servicios que necesita la economía para producir, ¿no? En ese sentido, en los últimos días, desde el INE, desde el Ministerio de Economía, desde el Banco Central, se han dado informes positivos respecto a cómo ha pasado este primer trimestre de la gestión 2025. ¿Cómo ve usted esta posición, hablando de crecimiento de las reservas, de freno a la inflación, todo esto que han venido diciendo desde el gobierno en estas tres instancias? Bueno, claro, en los números, mucho depende de cómo los expresemos, qué queramos mostrar, ¿no? Al fin son los mismos números, podemos nosotros también hacer un análisis de otro punto de vista. El tema de las reservas se han incrementado, pero porque se ha incrementado el valor del oro en el mundo. El valor internacional del oro ha subido considerablemente, ¿no? La onza Troy, y esto ha permitido obviamente que se valorice pues nuestras reservas. Pero si ves el tema de dólares, estamos en las mismas. El tema de dólares, básicamente quedan unos cuantos dólares al finalizar la contabilidad en el mes. Y obviamente lo que necesita nuestra economía, por lo menos, de acuerdo a lo que establece la Comunidad de Naciones, es de que tengamos por lo menos para pagar 3 meses de importaciones. Es lo mínimo que la CAN plantea que deberías tener en cuestión de reservas, pero hablando de reservas de divisas, ¿no? Porque obviamente el oro no lo puedes tocar. El oro no es transable, digamos, como es el dólar. Entonces, desde el punto de vista de análisis numérico frío, digamos, podemos decir, o de no tener una capacidad de interpretación de la realidad que se tiene, obviamente que yo puedo decir que las reservas han crecido, pero el impacto en la economía, ese crecimiento no se lo ve ni se lo va a ver, ¿no? Por otro lado, el tema de los precios es impresionante, pues cómo siguen subiendo, César. Es impresionante, ¿sabes qué? Ya uno si quiere asombrarse de algo o asustarse de algo, tiene que ir al mercado o al supermercado, porque los precios ya no son los de antes. Y obviamente que esto afecta, impacta no solamente a la ciudadana a pie, sino también a las empresas, a los empresarios, ¿no? Porque obviamente que es más costoso producir, el precio final tiene que traducir una ganancia para el empresario y obviamente que también esto se puede tener un resultado final de que empiecen a vender menos. Entonces el problema económico se va complejizando mucho más mientras el gobierno mira de palco, ¿no? De nada así demostrarte números. Como te digo, yo puedo hablar mil cosas buenas con los números que dan, pero lo que necesitamos son acciones, lo que necesitan son medidas de política económica que permitan justamente mejorar pues el ambiente de negocio. Ahorita la verdad que es complejo y nuestra población está sufriendo, ¿no? Dicen, estamos entrando ahora sí a la etapa de las proclamaciones, de la propaganda electoral. Uno entiende que esto va a generar un movimiento económico, pero obviamente también estamos viendo que este impacto de la falta de dólares puede afectar justamente las campañas de los candidatos. ¿Cómo ve este tramo? Uno entiende que van a invertir mucha plata para llegar a todo el país y ese dinero va a circular. ¿Cómo ve el momento en el que comenzamos ya prácticamente con las campañas electorales? La verdad que sí, hay un movimiento interesante, hay, bueno, para algunas actividades económicas, ¿no? Ese, ese incremento en el gasto es importante para la economía. Sin embargo, más allá de eso, yo creo que el tema de la campaña electoral como tal, deberíamos estar escuchando propuestas y obviamente analizando, ¿no? Las propuestas también para poder solucionar este problema que tenemos, este problema de la economía y obviamente conocer con mayor detalle qué es lo que nos ofrecen los diferentes candidatos para poder evaluar pues si son propuestas realizables o simplemente son estrategias políticas, ¿no? Yo creo que eso es lo importante ahorita, el tema de la inyección que hay por el gasto que se realiza en campaña, obviamente que va a dar seguramente algún suspiro a estas actividades económicas que están vinculadas a campaña,
pero como bien lo decías vos, se nota también en comparación a otras elecciones, ¿no? La austeridad que se está teniendo, ¿sí? Es importante, como te digo, sí, esos milloncitos que se inyectan a la economía, claro que son importantes, pero en comparación de repente a otras campañas, vemos que prácticamente están siendo más creativos al momento de hacer campaña y de ser eficientes en el uso de los recursos. Por ejemplo, el tema de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que es el ámbito digital, es donde seguramente más inversión van a tener los diferentes campañeros, ¿no? Para estas próximas elecciones. Ya no se ve tanto el tema de banderas, de panfletos como era antes, pero sí en el mundo digital estamos colmados de lo que es la propaganda, la publicidad y bueno, yo creo que por ese lado va a ser el movimiento, o sea que los encargados o los que ofrecen marketing digital seguramente están con mucho trabajo hoy en día, ¿no? Dicen, le agradezco mucho por este tiempo. De nada, César, un gusto como siempre. Saludos a todos por la radio.